¿sí? Ya habla de otro aspecto de la ley. O sea, habíamos visto que hasta número Deuteronomio era la ley. La había escrito Moisés. Entonces, hasta número Deuteronomio era los consejos del nacimiento de Israel. ¿Sí? Todo lo que a Israel se le imponía para ir a la tierra prometida, era la preparación. Entonces, por eso se acuerda, el número era el libro de las quejas. Yo no quiero esto, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy allá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Y Deuteronomio se acuerda que ya era viejito, el consejero, y era una manera de repetirla, pero repetirla con amor, ¿sí? No voy a entrar yo, acuérdense de que a causa de mi desobediencia y de la desobediencia a todos los que murieron en el desierto, no voy a entrar, pero ustedes que son la generación que van a entrar en la tierra prometida, hagan esto, no se olviden de esto, ¿se acuerda? Atesoren, le decía, cumplan, no se olviden, lleven siempre, recuerden. Era como la abuelita que siempre estaba diciéndole, pero ya entendimos, lo que pasa es que como yo no voy a ir, yo quiero que ustedes lo hagan, quiero que le vaya bien. No quiero que toda mi vida haya sido un sufrir y ustedes después me entere de que no entraron en la tierra prometida. Por eso estaba Deuteronomio. Y vimos Josué, que era el principio de esto, era el que seguía a Moisés. ¿No? ¿No vimos? Josué sí. ¿Por qué me decís que no? Si pones el micrófono te voy a escuchar, Liliana. ¿Qué está? Esto. Que dimos Josué, pero en la otra clase de segundo año, y en esta no dimos Josué todavía. Sí, llegamos a Josué, sí. Llegamos a Josué, sierva. Sí. Ustedes, Carmen, llegamos a Josué. El Deuteronomio, pastor, era. No, y llegamos Sí, a Josué. Josué, sí, se vio algo, sí, Lili, la clase pasada. ¿Se vio Josué? Sí, sí. A lo que ya está los martes en libros históricos, estamos justo en Josué. Lo que no vamos a ver acá, es Gilgal. No vamos a ver las 6 lecciones de Gilgal, es del otro estudio. Pero sí vimos Josué. ¿Y Josué qué interpretaba? Era el tiempo en el que los hombres, las mujeres de Israel pasaban a la tierra prometida. ¿Sí? Examinemos Josué, que se decía presenta a Jesucristo como autor de nuestra salvación. Entonces, a Josué nosotros lo habíamos dejado y hay una particularidad muy, muy linda, mientras alguno más se va a meter ahí. Anfitrión. Hay algo muy lindo en Josué. Acuérdese, Josué fue aquel que entró en la tierra prometida y empezó a hablar con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Josué era el que tenía que repartir todas las tierras. Entonces, el problema que se encontraba Josué es que ahora él tenía que confiar sobremanera en ese Dios que estuvo con su siervo, que también estaba con él. Y hay algo que usted va a ver cuando usted lea a Josué, que ya en el capítulo 14, Dios ya lo trata como un anciano. Dios ya le dice, Josué, tú ahora ya eres viejo, entonces, y hay mucha tierra por conquistar. Entonces, era como entendible de que ya Josué no iba a ir mucho con ellos en las expediciones. De hecho, después, en otros capítulos más adelante, el pueblo le dice, ¿por qué no te quedas acá? No vaya a ser que ellos te maten, porque vos sos viejo, y digan que mataron al principal del pueblo de Israel. Y lo dejaban en Gilgal. La base de operaciones de toda la conquista fue Gilgal. Ellos iban, conquistaban, dejaban una tribu y venían a Gilgal. Y Josué, entonces, cuando ya era viejito, dejaba que los demás empiecen en la conquista. De hecho, Caleb tiene la tierra después de que Josué es viejo. Pero al final de Josué, lo más lindo que hay una despedida. Y en esa despedida es Josué lo que le hace acordar al pueblo de Israel todas las cosas que pasaron. ¿Sí? Una de las cosas que pasaron, que con ustedes no los vimos, es que él puso en el monte Ebal y en el monte Gerizim, los hizo repartir y en el medio puso el arca y le hizo saber una ley, la ley de elección. Elijan ustedes si quieren
seguir con nosotros o quédense, no había ningún problema. Entonces, al final lo que hace Josué es poder hacerles recordar estas cosas. Mire, hasta acá nosotros no tuvimos problema en la conquista de la tierra. Hasta acá nosotros nos hemos decidido y siempre ha venido para bien la conquista de la tierra. Entonces, otra vez, en la despedida de este gran varón, empieza a decirle algo, ¿sí?, al pueblo de Israel. Y esas cosas que le dicen, se las dice con amor otra vez. No es que, porque muchas veces después nosotros, ahora se va a dar cuenta cuando yo le lea la palabra, de que muchas veces nosotros la usamos como una medida de fuerza para nosotros. Y acá es un consejo más que nada, y es un consejo de amor que le da Josué a su pueblo, porque él ya está viejito. Entonces, si bien se queda en el campamento de Gilgal, si bien está todavía al frente, él no va a hacer las expediciones. Desde el capítulo 13, 14 en adelante, ya van los otros. Le traen reportes y cuando viene él les habla y les hace recordar lo que Moisés le había dicho. Pero él ya no se movía tanto, ¿sí? Entonces, al final vamos a ver nosotros que le da el mejor consejo y le vuelve a hacer entender de que Dios los ama y que no estaba enojado con ellos, que simplemente se enoja cuando ellos eligen la muerte y no la vida, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poco de Jueces, que parecerían estos libros que son, un poco complicados, pero cuando nosotros encontramos el encastre donde van metidos, nos damos cuenta de que no son complicados, simplemente que el pueblo de Israel pasó por esa circunstancia donde no había quien lo esté llevando adelante. Desconfiaban tanto de Dios, Dios no tenía un representante en una persona. Una vez que Josué desaparece, no había un representante fijo, no es que levantó a otro, le dijo, bueno, vos te vas a hacer cargo de eso. Dios quería que como ya repartió la tierra, ¿sí?, ya las tribus podían estar asentadas en su lugar, querían que empiecen a crecer como nación. Y como nación ellos tenían que respetarse, ¿sí? Entonces, todo el mundo sabía que la tribu principal, ¿cuál era? Judá. Entonces, si los puso en Jerusalén, entonces sabían que todos tenían que ir y adorar donde estaba Judá. No había otra cosa. En un principio estaba cerca de Samaria, en Siquén. Pero decía, hay un lugar donde debemos ir. Entonces, todos debían de seguir igual, de la misma manera que como estaban cuando eran hueste. Hueste era cuando estaban todos juntitos, ¿sí? Entonces Dios, como ya los desparramó, y le dijo, a vos te toca acá, a vos te toca ahí. Entonces quería ahora que crezcan como nación. Entonces no querían que ya un solo representante. Si no, imagínense, en ese solo representante tenía que ir a caballo 185 kilómetros para decirle algo y volver a todos. Entonces ahora tenían que acostumbrarte a ser una nación de parte de Dios. Y como nación de parte de Dios, ellos tenían la ley. Entonces, donde esté siempre había un representante de la ley. A donde vaya le dejó espacio siempre para que puedan tener un levita. Es más, van a ver en el capítulo 15, 16, si ustedes lo miran ahí, que hasta Josué hizo ciudades de refugio. Entonces, no se dejó nada al azar. Dios no dejó nada al azar. Entonces, ¿Dios qué quería? Quiero ahora que ustedes crezcan como nación. Y ahí vino el problema, que Israel no sabía cómo crecer como nación, ¿sí? Y ahí viene la época de los jueces. Ahora vamos a ver qué tiempo tienen los jueces, qué es lo que entra dentro de los jueces, ¿sí? Y no se termina, los jueces no se terminan donde termina el libro, sino los jueces se terminan en Primera de Samuel, ¿sí? Porque aún Samuel era el último juez. Entonces, esas cosas cuando nosotros las comprendemos, las entendemos, ya miramos la Biblia con más cariño y con más ganas de agarrarla, ¿sí? Esa parte que parece difícil. Bien, se va el tiempo. Vamos a orar entonces, ¿sí? Si alguien entra ya nos vamos a dar cuenta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre de la gloria, porque tú tienes en cuenta, Señor, cada una de nuestras necesidades y de actitudes. Señor, te bendecimos, Padre, porque nos has tenido, Señor, Padre de la gloria, en tu inmenso amor, por dignos de ser parte de tu Hijo, Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y nos has dejado, Señor, que en Él estemos plenamente completos. Gracias, Señor, porque no te has olvidado de este día, Señor. Gracias porque hemos tenido lucha, pruebas, Señor, satisfacciones. También hemos llorado, Señor, nos hemos alegrado, papá, pero todas estas cosas son al común vivir de tus hijos y de tu pueblo. Señor,
Somos tu pueblo, Señor Padre de la gloria, y si somos tu pueblo, tú vences con nosotros, Señor, porque estamos en ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por esforzarlos, Señor, porque estos guerreros valientes quieren aprender más de ti. Bendecimos tu palabra, Señor. Atamos, sujetamos, reprendemos a Satanás el diablo, a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, y le ordenamos que salgan fuera de los territorios donde están los hijos de Dios, fuera de los lugares donde se lee tu palabra. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y comenzamos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, abra su Biblia en Josué, capítulo 24, versículo 15. Acuérdese que dejamos a este comandante, en el cual en su despedida, él les vuelve a recordar con amor las cosas que debían hacer, ¿sí? Entonces, les da la última instrucción, por así decirlo, para que ellos no se olviden. Y esto es lo sorprendente. El pueblo de Dios, lo primero que se olvidó fue esto, ¿sí? Lo que le dijo Josué. Y Josué le dice exactamente, con mucho amor, puede recordar esto siempre, por favor, capítulo 24, versículo 15, le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Y le das dos razones más para servir, o sea, a dos que pueden servir más allá de Jehová, para que ellos entiendan lo mal que sería esto, ¿no? Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Entonces, esta declaración al final es una declaración de amor para ellos, como para hacerles recordar todas las cosas que vivieron y que pasaron, ¿sí? No solamente las que estaban ahí, sino esta generación que estaba luchando, esta generación que estaba tomando tierra, esta generación aprendió realmente lo que es la fe en Dios recién después que pasó el Jordán. Porque mientras estaban afuera, eran sus padres los que le decían las cosas y sus padres los que sufrían el oprobio, ¿sí? Una vez que cruzaron el Jordán, Dios les dio permiso de decir, bueno, me voy a olvidar de lo que hicieron sus padres. Sus padres murieron por la desobediencia del otro lado del río, en el desierto. Ahora ustedes son una generación nueva, voy a volver a explicarles que los amo igual que los amaba sus padres. Entonces le dijo, quitamos el oprobio y hizo una base permanente en Gilgal, que está ni bien salen del río, lo primero que estuvieron el Gilgal, el lugar donde se encontraba la base de operaciones, un lugar de recuerdo, de muerte y resurrección. Entonces les dijo, acuérdense que ustedes son una generación que nació, ni bien pasó el Jordán. Yo no los tomo en cuenta como una generación que vienen del desierto. La generación del desierto murió en el desierto. Pero ustedes cuando pasaron el Jordán, ya ni siquiera maná tienen, comen del fruto de la tierra. Entonces ya esa generación pasó. Entonces le dice, ustedes, la generación nueva, empezaron a ver y a tener problemas y a sufrir ustedes mismos por no acordarse de las cosas que yo le dije. De hecho, le habrá hecho recordar, ¿se acuerda que Jericó se vino abajo por su fe? Pero ni bien pasamos ahí, Jaí, una tierra chiquita, los venció. ¿Se acuerdan que después mi siervo, como yo le dije a mi siervo Moisés, mi siervo Josué hizo algo que yo ya le había dicho en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29? Cuando llegares a la tierra que les prometí, poné, dice, la mitad de las tribus de un lado del monte Gerizim y la mitad de las tribus del otro lado del monte Ebal, y hacer acordar con el arca entre medio que hay bendición y hay maldición. Pueden elegir, ¿eh? Entonces, le iba haciendo recordar todo eso. Y ahora, como último, ya presto a su muerte, les hace saber entonces, le dice, mire, tienen otra vez de nuevo la opción, muchachos. No se anden acarreando maldición a causa de que ustedes siguen a Jehová a medias, ¿sí? Sino otra vez de nuevo les vuelvo a hablar de parte de Dios. Si a ustedes les es laborioso seguir a Dios, no lo sigan más a Dios. Fíjense, pueden servir a los dioses que sirvieron sus padres después del desierto, que de hecho ellos murieron, o pueden seguir a los dioses de los cuales están ahora, que se dieron cuenta que no pueden defenderlo. Entonces, era una obra de amor para decirle, pero quiero decirles algo, yo y mi casa
seguiremos sirviendo a Él. O sea, si yo les enseño a los míos que aunque yo muera, ellos van a seguir sirviendo a Dios. Entonces, era la última esperanza que tenía Josué de que el pueblo pudiese seguir así de esa manera. Y así dejamos nosotros entonces al libro de Josué. ¿Sí? Y ahora nos adentramos en lo que pasó después. Una vez que Josué murió, una vez que este hombre que fue señalado por Dios, una vez que este campeón que le dijo Dios, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ¿se acuerdan qué le dice? Hay una palabra que a mí siempre me resuena porque la dicen en todas las iglesias. Esfuérzate y sé valiente. Y no saben a quién le decían, ¿sí? Yo ahora te puedo decir esfuérzate y sé valiente, pero yo sé lo que le pasó a Josué. Y no deseo que te pase eso a vos. No deseo que vos reniegues con toda una tribu que no quiere seguir a Dios. No deseo que vos reniegues con toda una iglesia que no quiere estar a la presencia del Señor. Yo deseo de que vos puedas ser prosperado y deseo que Jesucristo te multiplique, que es muy distinto. Pero es lindo, ¿no? La arenga. Es lindo cuando dicen, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré conmigo, mi dieta se sostendrá. ¿Pero a quién se lo decía? Alguien que tenía que ir a enfrentar al enemigo, no se lo decía a alguien que estaba reposando en su casa. Entonces, esas cosas son para que nosotros entendamos. Llegó un tiempo en que murió el hombre, no hubo más. Entonces Dios dijo, desde ahora en adelante tienen que conquistar la tierra. ¿Pero quién nos va a defender? La fe que tengan en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy Dios de vivo, no de muerto, le decía. Entonces, Dios los dejó ahora, no les nombró a ninguno, los dejó para ver qué era lo que sucedía. Y el libro de los jueces abarca justamente el tiempo desde que muere Josué hasta que es ungido, hasta que es elevado el primer rey hombre de Israel, y que era Saúl, ¿sí? Entonces el libro de Josué abarca desde que muere Josué hasta que empieza a reinar Saúl. Entonces, este tiempo entre Josué y Saúl era el tiempo de preparación de Israel para la llegada de la monarquía, que en realidad la monarquía la pidieron ellos, ¿sí? Porque antes reinaba Jehová, pero ellos en un momento dado, cansados ya de sus propios errores, pidieron un rey como todo el mundo. Vamos a ver entonces, Jueces, acuérdense, estamos en el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25, ¿sí? El final de todo dice así, y lo dice en dos lugares, a esto, 17:6 y 21:25. Jueces 21:25. Y dice así, en el nombre de Jesús. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, es un problema este tiempo que hubo. Estos 350 años era un problema. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios no dejaba de tener misericordia de su pueblo. 350 años que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Pero en ese lo que bien le parecía, se equivocaba siempre y siempre volvía a pedirle ayuda a Dios. Y Dios siempre estaba ahí, siempre estaba tratando de que ellos comprendiesen de que Dios era el Dios de toda la tierra. No era el Dios de un conjunto de personas simplemente. Que ahora como nación también tenían a Dios como rey. Entonces no tendrían de qué preocuparse si hacían lo bueno, pero el problema era ese, que cada uno hacía lo que quería, ¿no? Se llama así, dice, o sea, los Jueces, presenta a Jesucristo como nuestro juez de libertad. Se llama así porque los personajes sobresalientes que aparecieron para salvar y gobernar a Israel a lo largo del periodo que media entre la muerte de Josué y la ascensión del primer rey al trono de Israel, unos 350 años, a esas personas se les denominó jueces, porque juzgaron a Israel y lo defendieron de sus enemigos. Por la misma razón se les llamó también libertadores. Eran más bien campeones militares que jueces civiles, campeones populares que surgían en tiempos especiales y a fines especiales. Suele llamarse a este periodo de la historia de Israel la Edad Oscura, también la Edad de Hierro. Vemos al pueblo de Dios abandonado una y otra vez a su Señor y libertado y cayendo en consecuencia en manos de sus enemigos.
la violencia y la anarquía iban invadiendo la nación. Entonces, ¿qué era lo que no entendía? Justamente en el libro de los jueces vamos a encontrar al pueblo de Israel que no entendió la voluntad de Dios, ¿sí? Que Dios ya no era que se había olvidado de ellos, sino que en jueces, en este periodo de tiempo, lo que Dios quería es que se defiendan y se empiecen a instituir como nación. Si ellos conquistaron, si ellos llegaron, si ellos llenaron, si fueron obedientes, Dios los defendía como nación. Pero una y otra vez, fíjese, y usted lo va a observar, el problema era el mismo. Hacían lo malo después de un periodo, se quejaban, hacían lo malo, Dios lo defendía, volvían de nuevo a lo mismo. Parecía que no iba a acabar nunca esto, ¿sí? ¿Quién escribió Jueces? Dice, los fieles israelitas sostienen que el libro fue escrito por el último y más grande de los jueces, Samuel. Ya vamos ahí a primera de Samuel, quien fue también sacerdote, profeta y maestro de profeta, un varón de Dios ungido por el Santo Espíritu. O sea, ¿quién escribió Jueces? Samuel. Eso es lo interesante, para ser cortito, ¿sí? ¿Cómo presenta Jueces a Jesucristo? Nuestro juez de libertad. ¿Quién escribió otra vez Jueces? Samuel. Ahí está, eso es lo que tiene que saber. Divisiones principales: el fracaso de Israel, los jueces libertadores, un cuadro de anarquía y confusión. ¿Cuándo fue? Cuando empezaron los reyes, ¿sí? Dice, infidelidad y fracaso. Así está la vida acá en este tiempo. Entramos en los jueces, ¿sí? Infidelidad y fracaso. Venían, se portaban mal y fíjese que si usted mira, siempre lo que hacía el pueblo de Israel era lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo malo delante de los ojos de Dios que señala la Biblia? La idolatría. No lo podían entender. Miren que era algo fácil, ¿eh? Era algo de decir, no idolatren. No le hagan caso a los dioses del pueblo que ustedes están conquistando. No es tan difícil, o sea, Dios no sé cómo se lo habría de explicar para decir, basta, ya se lo dijo Josué, si le parece pesado servirme a mí, váyanse detrás de los dioses. Pero no digan que son mi pueblo y después lo primero que hacen le rinden homenaje a los dioses de otro pueblo. Y no lo entendía, parecería que no sé qué especie de cabeza dura estaba el pueblo de Israel, porque volvía a hacer lo malo. Dice, ¿obedeció Israel? No. ¿A la advertencia de Dios? No. Nunca obedeció. Dice, recordemos que el culto al Baal y a Astoret, conocida también como Acera, eran centro de vicio. Las ceremonias religiosas eran orgías inmorales y criminales. En la ruina del templo cananeo se han hallado gran cantidad de urnas conteniendo restos de niños que habían sido sacrificados a Baal. Miren las cosas que hacían y que el pueblo de Dios se ponía a hacerlas igual que ellos. Por eso es que había gran enojo en el Señor. Es decir, a ver, ¿cómo lo miraría, cómo cree usted que miraría Dios a su pueblo si veía que llevaban sus hijos a sacrificarlo a Baal? ¿Cómo lo vería Dios si dice, ¿a dónde vas a llevar ese nene? No, se lo voy a dar a Astoret. ¿Cómo se lo va a dar a Astoret? Lo primogénito es mío, dice, ¿no te acordás? Sí, pero como vivimos acá, nosotros queremos darle a nuestro niño para que se queme en una estatua de bronce, ¿no? Entonces, claro que se iba a enojar Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dice la palabra de Dios, permanentemente los vendía, los entregaba, como una penitencia, como para hacerle entender, otra vez vuelven ustedes a lo mismo, si hace lo mismo, ahora les voy a mandar otro pueblo. Y volvía a ponerle opresión. Y cuando le ponía opresión, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Le pedía por favor a su Dios y a su Señor que los libre. ¿Y qué hacía el Señor? Le levantaba un campeón momentáneo, un juez. Ese juez libertaba al pueblo de Israel. Se pasaba un tiempito chiquito y ¿qué volvía a hacer lo mismo otra vez? Otra vez a la idolatría y otra vez. Es un libro de risa prácticamente porque decir, no puede ser tan terco un pueblo, ¿no? Alguien tiene que acordarse, no puede caer de nuevo otra vez en la misma cosa. Y volvía así, y era increíble. Dice, ¿qué hacía Israel cuando sentía la angustia y la opresión bajo los nuevos enemigos? Le pedía al Señor. ¿Qué actitud tomaba entonces el Señor? Lo salvaba. Una vez libres, los hijos de Israel se mantenían más o menos dentro del camino recto por un tiempo. ¿Cuánto duraba su fidelidad? ¿Y qué sucedía luego? Otra vez idolatría. Y qué duro, ¿no? La persona que no podrían entender.
¿Qué poder diabólico se movería para convencerlo y hacer que se mueran tanta gente durante tanto tiempo, ¿no? Pecado, abandono de Dios, opresión, angustia y clamor, misericordia y liberación. Todo un círculo vicioso. Volvían de nuevo a lo mismo. Un bosquejo de jueces y fácil de recordar es 7 apostasía, 7 servidumbre, bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones. Una historia del repetido fracaso del hombre y la repetida misericordia de Dios. El libro de los jueces, ¿qué representa? La falla del hombre y la misericordia de Dios. ¿Qué representa el libro de los jueces? El hombre falla cuando no se deja gobernar por Dios. Dios no le señaló a un hombre, sino le dijo: toda ustedes, la nación, toda la nación, ustedes están reinadas y están llevadas adelante por Jehová de los ejércitos. Vayan a sus lugares, vivan en paz, sigan haciendo la tarea que le di, sigan conquistando, sigan llenando esta tierra, saquen a sus enemigos, no los dejen, echen a sus enemigos y por sobre todas las cosas, echen a los dioses de sus enemigos, ¿sí? Una vez que hacen eso, vivan reposada quietamente, sabiendo que ustedes tienen obligación para este Dios que los gobierna. Mi hermano querido, ¿usted puede comprender eso? Sí, ¿no? Es fácil. ¿Por qué las naciones entonces son tan tercas y no quieren que Dios las gobierne? ¿Cuál es el problema de que Dios gobierne una nación? ¿Sí? ¿Por qué hay tantos ahora que están saliendo con tanta mentira en la televisión y ninguno nombra a Dios? Porque somos exactamente igual de terco que esta nación. Esta nación que tenía al Dios verdadero, no quería tener al Dios verdadero. Simplemente tenía al Dios verdadero porque sabía que sufría consecuencias, le tenía miedo, ¿sí? Y eso que Dios le hablaba con amor, y eso que Dios le levantaba siempre a un hombre. Dios era misericordioso. ¿Por qué? Porque le daba un poder sobrenatural a un hombre. Los jueces que vamos a ver ahora que se levantaron eran con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver el fallido Sansón también, que al final era tan fuerte y fue el más débil de todos. Pero la cuestión es, el pueblo de Dios debería de darse cuenta ¿cuántas cosas puede hacer Dios cuando llena a una persona del Espíritu Santo? Mi pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios no puede orar para que Dios ponga en la gobernación a una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es el problema que hay en nosotros, siervos? ¿Cuál es el problema de ver a una persona en el gobierno pero llena del Espíritu Santo? ¿Cuál sería el problema de que alguien salga a la Casa Rosada, para que usted me haga, y le diga, pueblo, hoy vamos a decretar ayuno y oración porque las cosas no están yendo bien con las naciones paganas? El Fondo Monetario Internacional nos quiere poner un sobreprecio a nuestras vidas, pero yo confío en Dios como gobernante que ustedes me pusieron y voy a clamarle que no vengan a hacer piquete, que no vengan a tirar piedra, que no vengan a tirar cohete y a lastimarse, sino que todos vengan y convocamos a una santa reunión para ayunar y orar por el país de Argentina. ¿Cuál es el problema, siervo? ¿Sabe cuál es el problema? Que ni yo ni vos hacemos las cosas bien para que nuestros hijos puedan estar en ese lugar. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el libro de los jueces, nos tenemos que ver representados nosotros. Si Dios nos está diciendo, mirá que Dios está ahí, mirá que Dios... Y hoy estaba hablando justamente con una sierva. Parecemos que nosotros lo único que queremos de Dios es la bendición. Y nos mantenemos en corrección simplemente porque si no somos correctos, Dios no nos va a bendecir. Y Dios no es bendición solamente. Dios es vida, Dios es planificación, Dios es amor, Dios es una búsqueda, Dios es un sentido de vida nueva. Entonces, el problema está si nosotros queremos separar estas cosas y meternos en una burbuja, meternos simplemente en un lugar. Nunca vamos a poder afectar, ¿sí? Y estamos igual que el libro de los jueces, ¿sí? Nos va mal, clamamos al Señor. El Señor tiene misericordia, nos saca de eso mal, seguimos nosotros bien, pero sin agradecerle. Porque nosotros creemos que agradecerle es simplemente ir a la iglesia, que agradecerle es simplemente orar.
que agradecerle es simplemente leer la Biblia. Y eso no es agradecimiento, es una obligación por amor, porque Él nos dio a nosotros esas cosas para que nosotros vivamos en amor. Pero el agradecimiento es hacer que Él sea conocido. El agradecimiento es que Él se expanda. El agradecimiento que Él reine en todo lugar. Y eso es lo que no estamos haciendo, que nuestro Dios reine en todo lugar. Nos conformamos con Él y poner una boleta y decir, Señor, te lo dejo en tus manos. No, ¿cómo te lo dejo en tus manos? Si yo te di a vos la tierra, a vos te dije que la llene, la subjugue, que vos seas el que la trabaje para que te dé fruto. ¿Cómo yo voy a poner a alguien ahí? Por eso el libro de los jueces nos representa a nosotros fantásticamente, porque no sabemos vivir si Dios no nos marca a alguien. Y aún en su misericordia Dios nos marcó a alguien, pero no queremos servirle, porque Jesucristo es nuestro marcado, Jesucristo, la cruz del Calvario, es nuestra mirada de fe. Pero no queremos. Simplemente queremos ser agradecidos con esto. Gracias, Señor, porque pude ir a tu iglesia. Esa es la obra de amor que debemos hacer. ¿Dónde le vamos a rendir amor y culto? Sino en nuestra casa y en la congregación. Señor, yo soy obediente, leo la Biblia. ¿Y cómo me vas a conocer si no la lees? ¿Cómo te voy a hablar? ¿O sos tan exclusivo que tengo que bajar al ángel para que te diga a vos todas las cosas a la mañana? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos, Señor? Háganme conocer. Hay un pueblo, che, ¿dónde está el pueblo de Dios? Díganme si ustedes salen de sus hogares, se dan cuenta cuál es cristiano y cuál es no. No se dan cuenta. Si no hablamos, si no representamos, no nos damos cuenta. Así estaban ellos en esa época, metidos entre medio de los cananeos, jeruseos, jebuseos y todos los eos que había. Pero estaban ahí. Y no le daban gracia a Dios, y encima se mezclaban. Encima le daban gracia a los dioses ajenos, ¿sí? Encima se metían con ellos, hasta se deleitaban en ellos. Y ese es uno de los graves problemas que tiene ahora el pueblo de Dios, que se mete con aquellos que tienen al maligno, a Satanás, que se deleitan también con los que tienen al maligno, con los que tienen a Satanás, ¿sí? Y nosotros decimos, pero no, el primer ataque del enemigo en la astucia, pero no podés ser tan religioso. Y nosotros vemos que no es religiosidad, sino que simplemente nosotros dejamos que el sistema nos inunde a nosotros, ¿sí? ¿Cómo? Y nuestros hijos crecen. No le vamos a dejar poner un arito en la lengua a la nena. ¿Cómo no le vamos a dejar poner un arito en la lengua a la nena? ¿Entendés? Después lo demás lo están cargando. Ahora se viene verano. ¿Y cómo no va a tener un arito en el pupo la nena? O el nene. ¿Cómo no se va a poner 700 piercing el nene? Si no, después me lo cargan al nene. Entramos en ese sistema. También nosotros hacemos lo malo delante de los ojos del Señor. Pues no creo que si alguien le consulte al Señor y le diga, Señor Padre, vengo a pedirte tu bendición para que mi hijo se ponga un aro en la nariz como las vacas de Bazán. ¿Entendés? Dios le va a decir, no, ¿qué me estás diciendo, hijo querido? No son vacas, no tienen que tener aro acá en el coso. Eso lo van a ver en Palermo, en la exposición de los toros, pero no en un ser humano, no en mi imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros dejamos que entren justamente esto. Y le pedimos, como al Señor, que siempre venga un juez, que siempre venga alguien que levante el Señor para sacarnos de todo esto. No somos capaces de decir, no, renuncio y yo me pongo a la brecha, ¿sí? Dios dice que miró entre todos los hombres y había algún entendido que buscase a Dios. Entonces, es ahí cuando uno tiene que decir, acá hay uno. ¿Entendés? Yo quiero, yo, aunque me cueste, yo quiero ser un entendido, busco a Dios. Señor, quiero que vos en este lugar levantes a hombres y mujeres de Dios, no un hombre y una mujer, a hombres y mujeres de Dios, Señor. ¿Entendés? Y eso es lo que debemos hacer. No tenemos que esperar a un libertador. Todos estamos esperando. ¿Sabe cuáles son los libertadores de esta época? Una iglesia que te guste, ¿sí? La iglesia que te gusta, ahí está el libertador. Ahí cómo habla el siervo, la unción del siervo está ahí. Pero la unción del siervo es para animarte a que vos multipliques eso. No es para que vos te deleites, te digas qué lindo que está, qué bien que me siento. Entonces la época de los jueces justamente fue esa época amarga, fue esa época donde no entendieron la verdad de Dios. Fue esa época en la que ellos no vinieron a Silo, no vinieron a Siquén, no vinieron a Jerusalén a poder decirle, Señor, ¿cómo hacemos? Estamos conquistando, pero hay muchos de nuestros jóvenes que están naciendo ahora y que se están yendo para el lado de estos dioses. ¿Qué hacemos, Señor?
¿Y Dios qué hacía? Les volvía a mostrar de que eso estaba mal. Dice, no es una mera explicación, un oscuro momento histórico. Señala una actitud espiritual de honda realidad que es una fuerte advertencia para cada uno de los hijos de Dios. El pueblo de Dios se olvidó quién era su rey y entronizó, dice, en su corazón a su propia voluntad. Al dejar al verdadero Señor, otros señores se ocuparon inmediatamente de su lugar. Entonces dijeron, no, ya Dios no está, nos dejó libre, entonces nosotros hacemos lo que bien nos parece. Y ahí fue la gran caída del pueblo de Israel durante 430 años. Dejó de caerse en su propia voluntad. No especifica muchos de los pecados que hay acá, pero también siempre dice, extensión conquista Manasés. Dice de que permanentemente ellos se volvían a los dioses. Dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una ahijada de bueyes y también salvó a Israel. Miren lo que tenían que hacer estos campeones. Hacer cosas que no eran propias de lo que Dios haría. Y tenía que levantar a hombres que sorprendan, que simplemente brillen por un momento, que fascinen por un momento de parte de Dios para poder salvarlo. Pero cuando volvía la calma, volvían a hacer lo malo. Mire, esto lo va a tener que estudiar, no se va a acordar de memoria, ni yo todavía, ¿no? Dice, hay 15 jueces. Lo que usted se puede acordar, que ¿cuántos jueces fueron? 15, ¿sí? Dice, Otoniel, Ahot, Sangar, Débora, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Itzán, Elom, Abdón, Sansón, Elí, Samuel, ¿sí? Entonces, el último de los jueces, ¿quién fue? Samuel. Porque cuando usted lea primera Samuel, yo le voy a hacer acordar que antes no era primera y segunda de Samuel, era Samuel. Cuando se tradujo al griego, a la Septuaginta, ahí se puso por problema de espacio primera y segunda Samuel. Si no era el libro de Samuel, uno solo, ¿sí? Entonces, una de las grandes novedades de Dios, por hacerlo así en aquel entonces, era una jueza y libertadora. Yo no sé si usted se acuerda de Débora. Fíjese en Jueces capítulo 4. Débora. Débora era una rareza en realidad en esa época, ¿sí? ¿Por qué? Porque era raro que una mujer lleve adelante un pueblo de hombres. Y esta es la primera mujer que lleva adelante al pueblo de hombres y que está escrito en la Biblia encima. Dice, después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo mal ante los ojos de Jehová. Y Jehová, dice, los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Ajoret, Joim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Fíjense que 20 años estuvieron haciendo lo malo, siervos. 20 años se olvidaron de Dios. Y clamaron a Dios. ¿Pero por qué clamaron a Dios? ¿Porque les iba mal en las economías? ¿Clamaron a Dios porque no tenían comida? ¿Clamaron a Dios porque no tenían agua? No, sino que dice así. Dice, Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y capitán de su ejército se llamaba Asísara. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿A qué le tuvieron miedo? A 900 carros errados. Le tuvieron miedo a la fuerza opresora del hombre. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, que tantas cosas hizo Dios con ellos, le tuviese miedo simplemente a 900 carros errados? No era nada delante de ellos. No era nada con todos los que mataron. No era nada con todos los que Dios le hizo caer delante de ellos. ¿Por qué le tenían miedo a tan poquito? ¿Sí? ¿Por qué tuvieron que clamar tanto? 20 años se permitieron que este hombre, Sísara, capitán del ejército de ellos, pudiera venir y oprimirlos con tan poco. Y vuelvo a decirle, hermanos queridos, esta es una condición espiritual que se llega cuando no está Dios entronado en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí?
Entonces, volvemos a clamar porque lo más pequeño nos aflige tanto que nos hace clamarle al Señor. Y nosotros diríamos, pero yo le estoy clamando al Dios que me salvó, le estoy clamando al Dios que me sacó de algo que era imposible, le estoy clamando al Dios que me dijo de que yo soy su hijo y soy parte de su cuerpo. ¿Esta cosa tan chiquitita me está afligiendo tanto como para que yo vaya delante del Señor? Y dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Una mujer gobernaba Israel. Mire cómo estaba todo tan caótico que ya no les importaba. Porque en aquel entonces, ahora no sería nada, obviamente. En Cristo somos todos iguales. Pero en aquel entonces, que una mujer lleve adelante Israel, era una vergüenza para los hombres. Por los hombres así, ¿dónde están los hombres de guerra? ¿Dónde están aquellos que tenían la sabiduría de Dios? ¿Dónde están los hijos de Josué? Póngale, ¿no? Pero no, Dios había escogido para que ellos puedan aprender bien la lección y gobernaba una mujer. Y encima era jueza. Y esta mujer, para colmo, vino y le dijo a Barak, que era el jefe del ejército. Ella estaba cerca de Jerusalén, ¿sí? Estaba en el monte Efraín, y fue y lo llamó a Barak, que era de la tierra de Neftalí, Zebulón, o sea, de Nazaret. Y fue y lo llamó y le dijo, vení para acá. Y le dice, ¿no te dijo Dios que haga algo? Le dijo. ¿No te dijo a vos Dios de que agarre 1000 hombres de allá, que te pongas en un monte, que él te iba a entregar a este Císara, que está acá atrás mío, porque estaba atrás de ella en Jerusalén, que este iba a ir para allá y te lo iba a entregar en tus manos? ¿No te dijo Dios que hagas eso? Y él le dijo, sí, pero si vos vas conmigo, sí, yo voy. Pollerudo. Si vos vas conmigo, yo voy. Si vos no vas, no. Dice, bueno, voy a ir con vos, pero ahora la gloria no va a ser para vos, sino porque una mujer va a tener la gloria de esta victoria. Y de hecho no la tuvo Débora, sino otra que le clavó una estaca en la sien a Císara. Pero mirá vos cómo podrían estar ellos de desarmado, cómo podían estar ellos de falto de entendimiento, cómo podría estar ahí, que hasta el capitán, ¿sí?, de guerra de una de las tribus que estaba a 68 kilómetros, vino y le dijo esta mujer, mirá que Dios te dio una tarea vos, y si esa tarea sos vos al que le dijo que la haga, ¿sí? A vos, Barak, sí, a vos, Barak, con nombre y apellido, Barak de no sé cuánto, dijo Dios que vos tenés que ir, ¿eh? Y este hombre dijo, no, pero ¿qué es lo que pasaba? No es que quería simplemente que vaya una mujer Débora, sino que Barak sabía que si iba Débora, iba a la presencia de Dios. Porque si Dios le dijo a Débora que lo llamase a Barak, Barak se dio cuenta de que Dios le hablaba a ella. Entonces dijo, no, yo voy a ir y voy a vencer si vos vas conmigo, porque la presencia de Dios va a ir con vos. Entonces se avivó y le dijo, bien, le dijo, si la presencia de Dios viene conmigo, si vos venís conmigo no hay ningún problema, porque si Dios te habló, Dios te va a cuidar. Y si Dios te cuida a vos, también nos va a cuidar a nosotros. Mire cómo estaba de agitado todo el entendimiento de este pueblo de Israel, que no podía darse cuenta, cualquier cosa que representaba a Dios, lo querían agarrar. Pero si son el pueblo de Israel, cualquiera podía hablar con el Señor. Pero no, en ese entonces buscaban ahí, a ver, ¿quién es el que tiene a Dios? Y era una risa, ¿no? Porque era el pueblo de Dios. Todos tenían a Dios. ¿Cómo no iban a tener a Dios? Simplemente tenían que ir a quien estaba ahí, a un vidente, como se le llamaba a los profetas, ir y consultarlo. Más cómo Dios no le iba a hablar a un hombre de guerra, a Barak. Si le habló, ¿cómo no le iba a hablar a él si le consultaba? Decía, ¿qué hago, Señor? ¿Voy y los defiendo a mis hermanos del otro lado? Dios no le iba a decir, no, no vaya, deja que tus hermanos se mueran. Le decía, claro, andá, defendelo, mi mano está con vos. ¿Puedo ir a ayudar a mi hermano del otro lado? No, no vayas, porque ellos están en Posada y vos estás en Mar de Ajó. No lo ayudes a tus hermanos del otro lado. Que se levante alguien en Misiones. ¿Cómo vas a ir vos del otro lado hasta allá? Mis hermanos queridos, ese es el pensamiento. Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón si usted lo aceptó. Todos tenemos la oportunidad de hablar con el Señor. Todos podemos tener el auxilio de parte de Dios. Simplemente de que Dios usa las circunstancias para tornearnos según su voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos saber. ¿Sí, siervo? Dejarnos tornear. Déjese tornear por el Señor.
Después de esto se levantó Gedeón. ¿Se acuerda usted Gedeón cómo era? ¿Sí? ¿O no se acuerda cómo era Gedeón? Capítulo 6. Mire, Josué capítulo 6. Mire a quién levantaba el Señor, ¿no? Como juez. Busque Jueces capítulo 6. Vamos a hablar un poquito de Gedeón, ¿sí? Pero un cachito. Y dice, los hijos de Israel, otra vez, yo no sé si, para mí que se equivocó la Biblia acá. No puede ser que cada encabezado diga que los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿No? Otra vez de nuevo. Dice llamamiento de Gedeón, capítulo 6. Mire lo que sigue. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez de nuevo. Y eso que ya pasamos 2, 4, 5 hasta el 6. Y Jehová los entregó en mano de Madián 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Se escondieron, ¿sí? Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno. Se morfaban todos los madianitas. Dicen que eran como la langosta, eran muchísimos y traían muchísima hambre. Dice, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová otra vez, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que lo afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di esta tierra. ¿Sí? Y le empieza a decir, y mire lo que dice el 11, y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Si usted se da cuenta, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Para usted no significa nada eso. Pero el trigo no se podía sacudir en el lagar. ¿Sabe por qué? Porque el lagar era donde se echaba el vino. No tenía nada que ver con el trigo. Pero ¿qué hacían ellos? Escondían el trigo en el lugar donde iba el vino, para que pudiese quedar algo a causa del miedo que tenían. Entonces, cuando lo encontró a este hermoso héroe, no estaba haciendo cosas de héroe, estaba haciendo cosas de cobarde, más allá de que era chiquito. Estaba escondiendo en un lugar donde no se debía esconder. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese cómo lo ve Dios a usted, porque ahora vamos a ver que él no se sentía ningún esforzado y valiente, ¿sí? Aunque el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Él habrá dicho, ¿a quién le está hablando este hombre? Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Pero si yo Jehová de Egipto? sacarlo. Carmen, cerrame el micrófono, sierva. Gracias. Dice, entonces respondió, dice, ah, Señor, con que salve yo a Israel, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. No se sentía bien Gedeón, no se sentía un campeón, no se sentía alguien que podía decir, ah, sí, Dios me va a utilizar a mí, ah, yo sí, sé la Biblia de tapa a tapa, si el Señor va a elegir a alguien va a ser a mí. No, eligió a aquel que encima que estaba escondiendo la comida, se sentía que era el más chico y el más pobre. Eligió lo humilde y menospreciado. Aquel que dice, yo no puedo, Señor, no entiendo nada. Soy el más chico, mi familia es pobre y encima estamos escondiendo la comida. ¿Por qué me dice usted, Señor Dios, varón forzado y valiente? Dígame, porque yo no me siento ni forzado ni valiente.
me siento cobarde y pequeño. Entonces, ahí empieza a demostrar Dios que elige a esas personas para poder hacer ver su hermosa obra y su misericordia con el poder del Espíritu Santo. De hecho, este varón no solo libertó, sino es uno de los más nombrados de los jueces. Y de hecho, su hijo también fue uno de los más nombrados. Entonces, ¿por qué a mí, Señor? Nunca se preguntó usted, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice yo? Yo no sirvo, no sé. Si yo no tengo entendimiento, si yo no estudié, Señor, ¿por qué me elegís a mí? Hay un montón que pueden hacer cosas muy grandes. ¿Por qué yo tengo que estar ahí? Aparte, todo me dice que cuando vos lo elegís, después vienen un montón de problemas. Aquel que te sirve tiene problemas de toda índole, ¿sí? Entonces yo no quiero, bastante problema tengo como para poder meterme más problemas al servirte a vos. Pero Dios es así. Dios elige lo vil y no menospreciado. Cuando vos decís no quiero, es peor todavía, porque Dios te elige más. Y fíjese una cosa, que Él venció a sus enemigos sin tener prácticamente ningún arma. La venció con trompeta, cántaros y tea. ¿Se acuerda usted? Fue hasta allá y le dijo el Señor, vos buscate una antorcha, cántaros y buscate algo, una trompeta, le dijo. Entonces así vas a vencer a tus enemigos. Tocó la trompeta, rompió los cántaros, se vieron las antorchas, el Jehová los confundió y todos los madianitas se mataron entre ellos. O sea, no eran armas de guerra lo que le dio a Gedeón. Eran instrumentos simplemente. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, que ahora no es con la fuerza de nuestra vida, no es con la espada, no es con la fuerza del hombre, sino con su Santo Espíritu. Y el tema está que Dios elige a aquel que es sensible al Espíritu Santo. Dios elige para libertar una porción de la tierra a aquel que es sensible al Espíritu Santo. Entonces, si usted se encuentra en su vida que es un llorón en la presencia de Dios, que le encanta alabarle al Señor, que siempre está llevando todos sus problemas al Señor, tengan en cuenta que Dios lo va a elegir, no por su capacidad, sino por su sensibilidad a sentir su presencia. Y eso es lo que estaba ahí. Y mire, así fue como pasó todo este periodo. Y dentro de este periodo pasó lo que vamos a leer ahora nosotros en Ruth. Pero pasó todo este periodo en el cual no sabían qué hacer, en el cual fueron libertados, en el cual 15 de estos hombres fueron levantados por el Señor para que el pueblo de Israel no desaparezca, ¿sí? Estas personas se levantaban como campeones, pero no eran que tenían sabiduría para presidir un pueblo. Simplemente Dios le daba el poder para poder vencer a sus enemigos y los demás tenían que seguir haciendo lo que hacían. ¿Se acuerda de Sansón? El fuerte pero débil. Era el hombre que más fuerza tenía, ¿se acuerdan, no? Pero, ¿cómo cayó Sansón? Por la desobediencia. Primero, él no podía tomar vino porque era nazareo. No se podía cortar el pelo, ¿se acuerdan? Y no podía tener mujer extranjera. Entonces, el problema que tuvo él es que primero se emborrachó, segundo, hizo lo que él quería, tercero, se metió con mujeres extranjeras, y cuarto, le detalló el poder que tenía él de dónde venía. ¿Se acuerda usted? Que tanto fue que le dijo su novia, que hasta le declaró cuál era el problema, le cortó el pelo y se quedó sin fuerza. Pero mire qué bueno que es Dios, que aun cuando la estaban avergonzando, aun cuando él ya no veía porque le habían picado los ojos, le habían sacado los ojos, él pidió a Dios que le dé fuerza para vengarse. Y se vengó y rompió justamente al dios Asdod y fue liberto el pueblo de Israel. Mi hermano querido, la época de los jueces representa eso, el tiempo oscuro de Israel, desde que se muere Josué hasta que empieza Samuel, ¿sí? Hasta que empieza el rey Saúl. Esa es la época oscura que había. Y dentro de eso, cuando estaba Gedeón, por eso me quedé en Gedeón, cuando estaba la época de Gedeón, cuando los madianitas venían y se llevaban toda la comida, es que sucede otra historia, ¿sí? Y esta historia, que profetiza obviamente la venida de nuestro Señor, se da a conocer como el libro de Ruth, ¿sí? Ábralo usted. Después de los jueces viene justamente el libro de Ruth.
que si usted lo leyó, es muy cortito, tiene 4 capítulos nada más, ¿sí? Pero fue justamente en la época de Gedeón, cuando los madianitas venían y se llevaban toda la comida. En esta época, ahí donde estaba primeramente Císara, ¿se acuerda? En Jerusalén, en Belén, ahí sucedía algo. Y sucedía algo con la familia de alguien que iba a tener que hacer un trabajo de parte del Señor para que el Señor también pueda incluir en la divina genealogía de Jesús a otra mujer, la segunda mujer pagana, ¿sí? La primera es la ramera y la segunda es ella, es Ruth. Y examinando Ruth, dice así, Ruth presenta a Cristo como nuestro pariente redentor, que habla de vos, vos con Z, ¿sí? B larga o Z. Dice, aprende, Ruth capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso es lo que dice para aprender. Y acuérdese que presenta a Cristo como nuestro pariente redentor. El nombre de Ruth significa atractiva o amistosa. Es una hermosa historia de una hermosa mujer que sigue con la calma después de la tempestad a las escenas turbulentas del libro de Jueces. Este libro nos cuenta el comienzo de la familia real, o sea, la familia de David, el más grande de los reyes de Israel, de la que sería más de 1000 años después el Mesías. ¿Quién escribió Ruth? Se cree que fue la misma persona que escribió Jueces, o sea, el piadoso Samuel, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Una vida reflejada en Dios. A ver, para resumirle, ustedes saben que dice, en el principio cuenta ahí qué es lo que pasó. Ruth, capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en la tierra, un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, se fue para atrás, para arriba, ¿sí? Se salió del territorio de Canaán. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, porque había mucha hambre. Y murió Elimelec, dice, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres extranjeras, que no se podía, ¿sí? El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí 10 años. Más o menos se da esto en la época de Gedeón. Entonces dice que en la época de Gedeón, cuando hubo una gran hambruna, este hombre decidió con su familia irse a Moab, pasó del otro lado del Jordán, donde estaban estos paganos, y que allí él fue a buscar trabajo, a alimentar a su familia, él y su esposa, sus 2 hijos, él se muere. Entonces queda su esposa con los 2 hijos que toman mujeres de ahí, de Moab, para uno de ellos. Una de ellas justamente era Ruth. Entonces después cuenta acá que mueren los 2 hijos y se quedó simplemente la señora con sus 2 nueras. Y dice que llegado un momento se enteran de que ya las cosas estaban bien en la tierra de ella, en Belén. Entonces se empieza a venir. Entonces le dice esta suegra a sus 2 nueras, yo me voy a ir de nuevo para allá. Entonces ustedes ya no tienen nada que ver, mis hijos murieron. Entonces ustedes no tienen obligación conmigo. Se pueden volver muy bien para Moab porque yo me voy a ir para el otro lado. Una de ellas decide y se vuelve, pero Ruth le dijo, no voy a hacer así, sino donde tú vayas yo iré y quien sea tu Dios también será mi Dios. ¿Sí? Se pegó, se enamoró en el espíritu y dijo, no, donde vos vayas yo iré y el Dios que sea el tuyo será mi Dios. Y así fue que se vinieron de nuevo para Belén. Pero como eran 2 mujeres solas, entonces tenían que buscarse su sustento. En aquel entonces las mujeres solas eran simplemente sostenidas por una ofrenda que se daba para las viudas, pero no así para la otra mujer. Entonces ella le dice, mira, hay un pariente vos, que es pariente de nosotros, ¿por qué no vas al campo de él y busca comida? Que es piadoso, no te va a decir nada. Y de hecho ella lo hacía. Cuando caían los que iban cosechando,
ella iba agarrando las cosas que habían ahí y no se lo impedían, ¿sí? En una de esas se encuentra con Booz y empieza a tener una relación. Y este hombre piadoso le dice, miren que hay una extranjera, dice, cuando vaya a recoger, no le digan nada, no la reprendan ni la avergüencen, y es más, da una orden. Le dice, de lo que ustedes están recogiendo, que se caiga un poco para que ella pueda también cosechar, ¿sí? Entonces ella sí agarra alimento para ella y para su suegra. Y así es como es redimida por Dios. Cuando ella le cuenta a su suegra lo que había pasado, le dice, mira, yo veo de que está interesado vos en vos, ¿sí? Vos en vos, es decir, está interesado, hace una cosa, él en un tiempo va a ir a ver la cosecha, en un tiempo va a tratar la cosecha, y le dice cómo hacer según las costumbres, ¿sí? Fíjate dónde duerme él, le dice, como caíste en gracia, vestite bien, y cuando está durmiendo, levantá la parte de los pies y acostate a los pies de ese varón, que él va a saber decirte qué hacer. Como ella era extranjera, no sabía, pero el otro ya sabía lo que significaba cuando una mujer se acostaba a los pies de un varón, cuando no tenían compromiso, el que estaba buscando noviazgo, que estaba buscando que la redima. Este varón piadoso le preguntó quién era y él le dijo, yo soy pariente de Noemí, que también es pariente tuya. Y ahí empieza una historia en la cual había una costumbre en Israel que si un pariente llegaba hasta la servidumbre, otro pariente podía pagar la deuda y quedarse con ellos, ¿sí? Para que no sean esclavos. Entonces vos entiende esto y la redime, ¿sí? Primero busca un pariente, le dice, mira, el derecho es tuyo, no, yo no la quiero. Bueno, yo sí. ¿Sabe cómo se daba, no? Cómo el contrato se cerraba en aquella época. Cuando uno redimía un pariente, ya sea por el territorio o por las personas, se ponían los ancianos en la puerta. ¿Y sabe cómo se decían este trato se cerró? Se sacaba el zapato derecho y se le daba el zapato al otro. Si el otro recibía el zapato derecho, entonces que el trato se había cerrado. Mostraban el zapato, entonces venían ante los jueces, está bien, ya lo redimió, le dio el permiso, ¿sí? Por eso que tenían que tener los pies bastante limpios. ¿Se imaginan un zapato desagradable? No, nadie iba a redimir a nadie. Bueno, pero así sucede. Pero este libro, que es cortito, ustedes me van a decir, ¿para qué está ahí adentro de la Biblia, antes de Primera de Samuel? Porque lo interesante es esto. Si alguna vez usted le presta atención a Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, se va a dar cuenta que está la genealogía de Jesús. Y había algo interesante acá. En la genealogía de Jesús se nombran a estas mujeres. Entonces, cuenta acá la Biblia, ¿por qué? Porque Ruth vino a ser justamente parte del linaje de Jesucristo, ¿sí? Acuérdense que Booz ya había nacido, su mamá era pagana también. La mamá de Booz era esta muchacha, no, ahora no me acuerdo, no me sale, era Rahab la ramera. Rahab la ramera era la mamá de Booz. O sea que ya ella sabía de que había entre medio del linaje extranjero, por eso no le costó redimir a Ruth. A ver, para recordarnos un poquito y usted entienda cómo es el tema. Nazón tuvo un hijo que se llamó Salmón. Salmón se juntó con Rahab la ramera y tuvo a Booz. Booz se juntó con Ruth y tuvo a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. David tuvo a Salomón. Salomón tuvo a Roboán. Roboán tuvo a Asa. ¿Sí? Entonces, vio que yo le nombré la genealogía. Están esas dos mujeres. Por eso es importante que estén ahí. Pero vamos a verlo para que usted no confíe en mí. Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Un pedacito nomás le vamos a leer, si no se nos vuelve loco. Mateo capítulo 1, versículo 4. Fíjese lo que dice. Mateo capítulo 1, versículo 4. Aram dice, ¿no? Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón, lo que yo le estaba diciendo. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abías y Abías a Asa. Entonces, es muy importante que
que esté acá? Claro que es muy importante, porque estas dos mujeres paganas entraban en la genealogía de Jesús. Por eso Dios tuvo que ponerle, contar la historia de esta mujer, porque era moabita. Y los moabitas no eran creyentes en Dios. De hecho, eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿sí? En un montón de dioses tenían los moabitas. Pero esta mujer tuvo la capacidad de decir, no, todos mis dioses los dejo, porque le dijo a su suegra, donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Haciendo una oración de renuncio. Tu Dios será mi Dios, no todos estos dioses que yo tenía, no. Tu Dios será mi Dios. Y ahí es donde Dios entonces la deja venir y donde dice, realmente esta quiere ser mi hija, realmente quiere servirme. Y mira hasta dónde sirvió, que era el principio de la realeza, era el principio de donde iba a venir toda la realeza de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, ahora que supimos que es importante este libro, vamos a pasar a Primera de Samuel. Y Primera de Samuel explica el final de los jueces. ¿Sí? Primera de Samuel. Dice así, Primera Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Por qué dice esto acá? Porque en Primera de Samuel nosotros vamos a ver el principio de algo muy lindo, pero también vamos a seguir conociendo a Dios, o sea, el pueblo de Israel va a seguir conociendo a Dios. ¿Cómo? Eligiendo a una persona, otra vez de nuevo, eligiendo a una persona, como decir, en tiempo de los jueces, Israel se dio cuenta de que solo no puede seguir adelante. Muchachos, ustedes solo no pueden entender. Entonces Dios, ¿qué dijo? Voy a levantar a alguien para que sea el principio de otra clase de temporada. ¿Y a quién levantó? Al hijo de alguien que se lo pidió, de Ana. ¿Quién era? Samuel. Samuel fue pedido. De hecho, vamos a ver ahora que el nombre Samuel significa pedido a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, ahora vamos a hacer que desde acá en adelante otra vez gobierne yo. ¿Sí? Aunque va a haber una zona oscura donde los hombres no entienden y le piden un rey, que es el primer rey, Saúl. Pero Dios después se va a elegir otro rey hermoso, ¿sí? El rey más hermoso que tuvo, David. Entonces, pero primero dice, tengo que levantar a alguien. Para poder empezar a sacar todo esto de los jueces, tengo que levantar al último. Y el último va a ser un juez, o sea, Samuel. Pero no solamente va a ser un juez, sino va a tener otras características que yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque es el hijo de una promesa. Primera de Samuel presenta a Cristo como Jesucristo nuestro Rey. Dice, el nombre Samuel significa oído de Dios o pedido a Dios. O también algunos lo traducen hijo o vástago de Dios. Dice, en la Biblia hebrea, lo que yo le decía hoy, Primera y Segunda Samuel eran un solo libro. Al traducirse al griego, se llama la Septuaginta, si alguno lo puede llegar a ver por ahí, fue dividido en dos por razones de espacio. El libro lleva el nombre no solo porque Samuel es el personaje principal en la primera parte, sino también porque él ungió a Saúl y a David, que son los otros dos personajes principales del relato. Primera de Samuel nos cuenta el comienzo del reino de Israel. El pueblo endurecido por largos años del pecado pide a gritos un rey terrenal, como todas las naciones. Vemos en Primera de Samuel el acceso al trono de sus dos primeros reyes, Saúl y David. Entonces, el libro, ¿cómo se divide? Primera Samuel, Saúl y David. Es facilísimo. Primera Samuel, ¿cómo se divide? Samuel, Saúl y David. No hay nada más. Dice, ¿quién escribió Samuel? Dice, la afirmación general es que los primeros 24 capítulos fueron escritos por Samuel mismo. Y el resto por los profetas Natán y Gad. ¿Sí? Acuérdense que Dios a sus profetas le decía que escriban todas las cosas importantes. ¿Sí? Dice, recordemos la orden que Dios daba a sus profetas de escribir sus palabras o los sucesos que él quería registrar en su libro para la humanidad entera. Entonces, ¿quién escribió Primera Samuel? Samuel, Natán y Gad. Si no se acuerdan, 24 primero él, Samuel, Natán y Gad. ¿Sí? Relación, dice, entre los jueces y el libro de Samuel. La historia de los jueces no termina en el libro que lleva su nombre, porque los primeros capítulos de Primera de Samuel nos relatan la historia de Elí y de Samuel mismo,
que eran 2 jueces, que fueron, dice, los últimos jueces de Israel. Hechos capítulo 13, versículo 2, nombra que el último juez fue Samuel, ¿sí? Así que no es que simplemente lo dice la Biblia y la historia, sino es apoyada después por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero Samuel relata también el establecimiento del reino, de modo que forma el lazo entre la unión, entre los jueces y los reyes. Primera y segunda de Samuel hace el lazo entre jueces y reyes. Si no está primera y segunda de Samuel, no sabemos cómo se pueden complementar jueces y primera y segunda de reyes, ¿sí? Los primeros tiempos de Samuel son tiempos de transición en la historia de Israel. Se prepara un drástico cambio de gobierno, de los jueces a la monarquía, que durará unos 500 años más o menos, ¿sí? A ver, dice divisiones principales, como le había dicho. Samuel, un hijo de oración, ¿se acuerdan ustedes, no? Samuel tenía una particularidad. Samuel fue pedido por su madre. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Samuel? Tenía un marido que tenía 2 mujeres. Una de las mujeres podía tener hijo, y esa mujer que tenía hijo se reía de Ana, la que no podía tener hijo. Entonces el marido, cada vez que subía a rendir homenaje a Dios, donde estaba el profeta, ¿sí? Elí, dice que una vuelta fue ya angustiada y delante de Elí el profeta lloró amargamente, ¿sí? Hasta poder decir el hombre, dice, digiere tu vino ya y vete. Y le dice, no estoy borracha, o sea, no estoy digiriendo mi vino, sino le estoy pidiendo a Dios un hijo. Y el profeta le dice, haga Jehová tu Dios como tú pediste. Y ella le estaba diciendo, Señor, si yo puedo tener un hijo, voy a sacar el oprobio de mi vida y ese hijo te lo voy a dar para que sirva. Y cuando nació Samuel, la mamá cumplió y fue y lo llevó con Elí para que lo entrenara en todas las cosas que era la palabra de Dios. De hecho, dice que aún de joven él ministraba la palabra de Dios, ¿sí? En el lugar donde estaba el Señor. Entonces fue un hijo que fue nacido en el Señor y para el Señor. Y una de las características más grandes que tenía Samuel era que era intercesor, que él nunca se olvidaba. Él no fue un juez de los jueces que fue campeón en la guerra. Él fue un juez que administró la palabra de Dios. Es un juez como Dios quería que sea un juez, en el cual consultaba a Dios, intercedía ante Dios por su pueblo. De hecho, fue reconocido como uno de los mejores intercesores. Hay 2, pero uno de ellos era él. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 1, por favor. Jeremías capítulo 15, versículo 1. Lo encontró. Jeremías 15:1 dice, me dijo Jehová, ¿sí? No cualquiera. Mire cuánto tiempo pasó y le dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Quién lo reconoció como un intercesor? Jehová. Me dijo Jehová, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, aunque intercedieran esto, no voy a hacerle caso, pero no por ello, sino por la rebeldía del pueblo, ¿sí? Pero era reconocido como un gran intercesor. Dice, Samuel fue juez, 1 Samuel 7:15, pero no se destacó por sus hazañas militares como los jueces que hemos conocido, sino por su piedad y su sabiduría. Fue sacerdote también, ¿no? Y también fue profeta. En el Antiguo Testamento el profeta también se llamaba vidente. Y fue más que profeta. Samuel no solamente fue profeta, sino fue a quien instruyó a los primeros profetas. Y de hecho no solamente era profeta, maestro, sino también fue quien puso escuela de profeta. Fue el primero que fundó las escuelas de profeta, en Ramá, en Betel, en Jericó y en Gilgal. ¿Sí? A causa de esto, que él inició el tiempo de la profecía, el tiempo de la profesión de profecía, era tanto la llegada que tenía Dios en esas escuelas, que todo el que iba y estudiaba en una de esas escuelas era llamado hijo de profeta. ¿Sí? Porque lo tomaban con tanto amor y con tanta dedicación este hombre a cada una de esas escuelas, que después ya le quedó
hijos de profeta. Eran aquellas personas que iban a estudiar en la escuela de profeta, ¿sí? Por eso es que Amós, y entiéndame bien, para cuando usted empieza a leer todos estos libros chiquititos, Amós, que era de Tecoa, era de Jerusalén más arriba, en una planicie, cuando Dios lo toma de atrás de la manada y viene y empieza a reprender, ¿sí?, a otro sacerdote, a otro rey, ellos le dicen, no profetices acá, ve y come tu pan en otro lado. Y le aclara a Amós, le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Y usted si lo lee así apartado así, está diciendo que venía el papá, era profeta. No, cuando dice yo no soy profeta, o sea, Dios no me tomó como profeta, ni fue a estudiar a una escuela de profeta, ¿sí? Sino yo soy boyero y dentro los higos salvajes para comer. Los tenía que partir porque había mucha leche, ¿sí? Entonces, fíjese que cuando usted empieza a entender estas cosas, va a entender el vocabulario de la Biblia, ¿sí? Por eso Amós le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no vengo de ninguna escuela, no vengo ni de la escuela de Ramá, ni de Betel, ni de Jericó, ni de Gilgal. Yo vengo detrás de la manada de las ovejas. Dios me tomó allá atrás y me dijo, andá y decile esto a aquellos, ¿sí? Así que, si ustedes no lo quieren tomar, problema de ustedes. Yo me vuelvo a Tecoa, me vuelvo con mis ovejitas y mis higos salvajes. Hagan ustedes lo que quieran, ¿sí? Ese siervo, Amós, el que le dijo vacas de Basán, ¿sí?, a las mujeres del rey que estaban ahí. Ustedes toman el vino, el cual hace caer y tropezar a los demás. Las vacas de Basán eran unas vacas hermosas, un pelaje negro lindo, gorda por el pasto que había. Por eso le dice a ustedes vaca de Basán, ¿sí? Porque se están engordando a costilla de que el pueblo se está muriendo. No estaban dejando que el pueblo pueda venir a rendirle culto a Jerusalén. Habían puesto un toro en Betel, ¿sí? Y andan. Por eso le dice, ustedes tienen la culpa. ¿Cómo que nosotros? Sí, porque ustedes están tomando del vino, se están comiendo la comida y ustedes no le están diciendo a su esposo, che, déjalo que vayan a rendirle homenaje a Jehová donde es merecido. Por eso le dijo vaca de Basán. Es el mismo que le dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Entonces volvemos a Samuel. Samuel fue sacerdote, fue juez, pero también fue profeta, y no solo profeta, sino maestro de profeta, y el primero que empieza con el oficio de profeta, a poner escuela de profetas, ¿sí? Entonces, cuando usted escuche que hay escuela de profetas, es bíblico. Y lo que empieza a decir es, acá empieza en la nueva etapa de la profecía. Y escuche bien esto. Estudiaban los libros de la ley, la Biblia de aquel entonces. Hacían copias cuidadosas de ello y se preparaban como maestros y predicadores. O sea, los profetas eran maestros y predicadores, ¿sí?, que denunciaban el pecado nacional, familiar y personal. Su misión principal en esos días era la de predicar y enseñar. Cuando empezó Samuel a hacer la escuela de profetas, los profetas se dedicaban a enseñar y a predicar y a denunciar el pecado. Pero después tuvieron que hacer otra cosa, dice. Cuando comenzó la decadencia del reino, su tarea se tornó eminentemente premonitorial, anunciando a Israel una serie de acontecimientos que ocurrirían en un futuro próximo y lejano. ¿Sí? A ver, los profetas, cuando empezaron como escuela, se preparaban como maestros para predicar y enseñar. Pero debido a que el pueblo de Israel no volvía a entender, entonces Dios usó a esos profetas que salieron de Samuel para poder anunciarle las cosas que le venían a sus vidas. Así fue que después los otros profetas se dedicaron a eso nada más, y no a estudiar, y no a predicar, y no a enseñar, sino solamente a profetizar lo que le venía sobre el pueblo de Israel, en un futuro inmediato y en un futuro mediato muy largo, ¿sí? Porque a causa, otra vez volvemos a ver, del pecado de Israel. Dios no había hecho los profetas para que le diga, viene pestilencia sobre tu vida y va a quedar como muladar tu casa a causa que no querés salir de ese pecado. Dios lo había preparado como maestro y predicador simplemente. Pero como se vio otra vez que el pueblo de Dios no quería hacer caso, los empezó a mandar para decirle las cosas malas y cómo Dios iba a tratar con esas cosas, ¿sí? De hecho, no sé si usted se acuerda, hay un profeta que le dijo que vaya y se haga la comida en estiércol de hombre, ¿sí? Dijo, ve y cose una torta en el excremento de hombre. Y el profeta se quejó. Dijo, no, Señor, hasta ahí no. Bueno, te permito que lo haga en el rescoldo del popó de los animales. Pero mire hasta dónde se puede llegar a enojar Dios, que tanto es la basura del pecado,
que poder hacerle señalar ese pecado a través de que el hombre de Dios tenga que sufrir el pecado del pueblo para anunciarlo. ¿Sí? El hombre de Dios tenía que sufrir el pecado porque tenía que hacer una torta hecha con popó de él para poder comerla y anunciarle qué feo era el pecado ante Dios. ¿Sí? Mire con qué ganas después iba a decirle el profeta. ¿Cómo lo iba a tratar bien el profeta si Dios le hacía eso? Escúchame, tuve que hacerme mi guiso en el popó a causa de que ustedes están pecando. Entonces, eso es lo que tenemos que estar. En Cristo Jesús y en la gracia, el Señor pagó por nuestros pecados. Pero lo que debemos entender esto, Dios tiene el mismo sentir en contra del pecado. ¿Sí? No es que Dios cambió y porque está su hijo ahora ya no es tanto pecado, pobrecito, está en Cristo, que fornique tranquilo el hombre si tanto le va a ser tan religioso. No, el pecado es pecado. Y para Dios es lo mismo el pecado cuando lo vemos en el tiempo de Samuel, de los jueces o en el tiempo de Josué. El pecado es el pecado. Entonces nosotros tenemos que definirnos como llenos de su gracia, que ahora podemos fallar y poder ir y pedir perdón. ¿Me entiende? Este tiempo de gracia es el que debemos aprovechar. Este tiempo de gracia es el que nosotros tenemos que dar a futuro a nuestras generaciones, una generación que trate de no pecar. Porque esto no es simplemente historia como que ya pasó. Dios es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Vamos a ver entonces que acá empieza el reinado de Saúl. ¿Sí? En el capítulo 8 hallamos que Samuel, por mandato de Dios, advierte severamente al pueblo acerca de lo que significaría para ellos tener un rey. ¿Sí? El pueblo de Dios le dice, nosotros queremos un rey, pero no es bueno que tengan un rey, no importa, yo quiero un rey. ¿Y qué? Pero mire que el rey que ustedes están pidiendo no va a ser bueno con ustedes, no nos importa. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 8, versículo 11 al 18, para que vean lo que le decía. A ver, dígame si yo le digo a usted que va a venir un presidente así como este, si usted lo va a elegir. Vamos a poner que es ahora y me manda a mí a su casa y le diga, mire que usted tiene una boleta ahí, ¿sí? Usted tiene una boleta ahí, entonces que usted va a votar, mire que si usted vota a ese presidente le va a hacer todas estas cosas. Cambie de boleta, mire lo que le dice. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 11 al 18. Dijo pues, así será el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, esclavo. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de centenares. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mies y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros hogares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestro siervo, vuestra sierva y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ello hará sus obras. Diezmará también los rebaños y seréis su siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. ¡Ah, la perinola! Dígame, si alguien le dice, va a venir un presidente así, ¿usted lo va a votar? No creo, ¿no? No me diga que sí, que lo va a votar. No me diga, me postulo ya, por favor. Porque si le va a permitir que le saquen todo y no va a decir nada, dígame, Horacio presidente, me lleno de plata. ¿Entendés? No, pero con todas esas advertencias, el pueblo le dijo, queremos un rey. No le importó, no puedo entender. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso oír la voz de Samuel, sino que habrá reino sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. ¡Ay, Dios! Oiga, le dijo, no me importa lo que vos me decís, no me importa lo que Dios me dice, pero si yo tengo un rey, voy a ser igual que las otras naciones. No, a ver, no entiendo, yo no lo entiendo.
¿Cómo puede querer ser igual que las otras naciones? Si las otras naciones eran paganas. Ellos estaban para conquistar esas naciones. ¿Cómo puede ser que quieran ser igual que las otras naciones? Donde le sacaban la comida, donde le sacaban los hijos, donde le sacaban... No importa, vamos a ser igual que ellos. Queremos estar a la moda. No importa si en Francia queremos ser igual que los franceses. No importa si en Francia están todos los hombres con un girasol en la cabeza y dicen, ¡ay, ay! Queremos ser igual que los franceses. No te escuchamos a vos, Señor, no. Vos no nos dijiste que vos no hiciste varón y hembra, nos creó. No, nosotros queremos igual que los franceses. Todos afeminados. Somos igual que ellos. Pero ellos eligieron rey. ¿Vos podés creer? Y lo más lindo, que Dios le dijo, bueno, no importa, Samuel, no llores, no te preocupes, no te desprecian a vos, me desprecian a mí. Entonces, hace una cosa, vamos a ir a elegir uno. Y eligió uno grande, eligió uno forzudo, eligió uno de buen parecer, dice, ¿no? Y le dice, no, lo voy a poner porque ellos quieren un representante que puedan mirar. Y empezó bien. Pero cuando se empieza bien y no se está con Dios, se termina mal. Dice, temor e inseguridad e impaciencia tenía Saúl. Bien por Saúl al principio. Pero después hizo actos impulsivos e irresponsables. Después entró en la desobediencia. Después entró en la envidia y en el odio. Y después entró en la búsqueda, en la respuesta en fuentes que son prohibidas para Dios. Terminó su rey. Se acabó su rey. El fracaso y el desastre siempre comienza con un primer escalón, pero la pendiente es gradual. La caída es segura e irreversible, a menos que haya arrepentimiento verdadero y oportuno. No hubo. Se cayó Saúl. ¿Pero qué dijo Dios? Sigo siendo bueno, y sigo siendo fiel, y sigo siendo justo. Por eso Dios dijo, bueno, ya lo deseché, Samuel, no llores más por él, ya lo saqué. Yo me busqué uno conforme a mi corazón. ¿Se acuerda? Yo me busqué un rey que es conforme a lo que yo quiero. Y cuando Dios le dijo eso a Samuel, yo me busqué un rey, ese rey que se había buscado Dios tenía 16 años nada más y era un pastor de ovejas. ¿Qué tal, no? Otra vez Dios mostrando su poder en lo que los hombres no creerían. Otra vez Dios mostrando su poder en aquellos que creen que son débiles, pero en Dios se hacen fuertes. Dice David, uno de los héroes preferidos de Dios, constituye uno de los personajes más grandes de todos los tiempos. Este varón de personalidad tan fascinante, quien era una exquisita combinación de pastor, soldado, poeta, estadista, cantor y profeta, llena más páginas de la historia y de la profecía del Antiguo Testamento que cualquier otro personaje. Tan importante, escuche bien, en los planes de Dios, que su propio hijo, que el propio hijo de Dios, ostentará, dice, por siempre el título de hijo de David. Mire cuán importante era David para Dios, que aún el hijo de Dios, Jesucristo, ¿cómo lo llamó el siervo Bartimeo? 700, 800, 900, 1200 años después, ¿cómo le llamó? Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire cuán importante este rey, mire cuán importante cuando Dios marca a una persona, ¿sí? Porque le dijo, hijo de David, no le dijo hijo de Dios, hijo de David. Y así es, mis hermanos queridos, como empieza este hombre al revés que Saúl. Saúl empezó con todas las estrellas y todo el apoyo y terminó en la tierra. David empezó al revés. David empezó como pastor a muy corta edad, fue un hijo muy obediente, una vida diaria que hablaba de él, empleado que ganó el corazón de su amo, dice, talentoso, humilde, que solo usó su don para bendecir, nunca se vengó de Saúl, campeón, dice, solo que mostraba la gloria de Dios, oficial importante, pero no envanecido y prudente, dice, amigo fiel e entrañable de Jotam, dice, afligido y perseguido, que no perdió su fe, ni su integridad, ni en Dios, ni en los hombres. Mire la diferencia que había. ¿Qué diferencia que había entre uno y el otro, mis hermanos queridos? Diferencia entre Saúl y diferencia entre David. Pero lo interesante es esto. El hombre de Dios, Samuel,
seguía siendo, no solo ungiendo a estos dos reyes, sino siendo el consejero principal de estos dos reyes. Así Samuel vio cómo empezó Saúl y cómo cayó. ¿Se acuerda que le dice, locamente has hecho, ¿por qué no me esperaste y prendiste el holocausto antes? ¿Sí? Ahí fue cuando lo desechó el Señor. Pero también lo vio a David cuando él empezó, cuando él fue cuidado, cuando este niño, este joven que tocaba el arpa y los demonios se iban, causó la infidelidad de este rey que lo quiso matar y lo persiguió. Y él nunca se vengó. Es más, 3 veces le perdonó la vida y 2 son notorias. Hasta sacó un pedazo de capa y le dice, mirá, acá está tu capa, pero yo sé que nunca pondré la mano en contra del ungido de Dios. Lo quería matar, pero lo perdonó. Y así fue David, como Samuel pudo ver esa vida tan gloriosa. Aunque se equivocó David y le tocó al otro profeta, a Natán, llevarle la mala noticia de que se había equivocado, ¿sí? Y que su hijo iba a morir. Mis hermanos queridos, hasta acá podemos ver entonces estos 3 libros interesantes, ¿sí? Podemos ver los jueces, en el cual demuestra que Israel no pudo gobernarse como un pueblo, como un país, que necesitaba siempre mirar a alguien que venga de parte de Dios para que sea salvo, ¿sí? Así vemos que después entonces Dios levanta una etapa nueva, con un profeta, con un juez que fue elegido por él, ¿sí? A Samuel. Y que le dijo, vas a comenzar una era diferente, una era donde el juez no va a ser el juez que sea un campeón de guerra, sino piadoso e intercesión, ¿sí? Un hombre piadoso y que interceda por mí ante los hombres. Y no solamente eso, vas a dar comienzo a la era de la profecía. Y no solamente eso, el pueblo de Dios pedirá un rey, y vos vas a ver al rey que pide el pueblo y falla, y al rey que levanto yo y no falla, porque de ahí va a venir el linaje de mi Hijo Jesucristo. Mis hermanos queridos, interesante cada uno de estos libros. Simplemente cuando usted puede nadar un poco más adentro de ellos, buscar detalles, pero la cuestión es que nosotros sepamos cómo va hilvanando todas estas cosas. Vamos a ver 2 de Samuel y después vamos a ver 1 y 2 de Reyes, como ahí entonces todo entra dentro de esta época que estamos en los 500 años de anarquía. Ya empezó con Saúl la anarquía, sigue con David y con todos los reyes que van a pasar. 500 años donde ellos podían ver un rey, un hombre que llevaba adelante al país y que muchas veces caía. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos tu enseñanza. Papito lindo, ayúdanos a que sigamos buscando en el tesoro que tú nos dejaste de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir, Padre, nutriéndonos de esta rica mesa que has dejado delante de nosotros. Bendigo la vida a mis hermanos, bendigo su familia, bendigo sus hijos, Señor, bendigo su entrar y su salir. Te doy gracias, Padre de la gloria, por cada uno de estos guerreros valientes y forzados, en el cual se preocupan por conocerte más. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu palabra y bendecimos este estudio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, y si no tienen pregunta, entonces nos vamos a estar despidiendo tranquilamente